Vale, chat, empieza la conferencia de Guerrilla Collective. A ver qué nos espera el quinto día del E3, la verdad. Voy a ponerme por aquí yo lo del bingo, ¿vale? Que lo tengo ya actualizado aquí, para ir viendo si acertamos algo, el tema del bingo y todo el rollo, para marcarlo. ¿Cómo se escucha, chat? ¿Se escucha bien o lo subo un poco más? I'm over the masks. 2 years. 2 years. When we started this G3 stuff, this Guerrilla Collective GC stuff, ¿Le subo? We had to rock these. Yeah. But I think it's about time. ¿Así está bien o qué? Time to take them off. Let's take these off and let's get right into it, people. What is happening, everyone? Welcome to GC3, the Guerrilla Collective Vale, no está muy fuerte, ¿no? Ahora. Showcase, the least pretentious showcase you will see this summer. That hat trick, the three-peat, the menage. Vale, anyway, chat, recordar I'm your host Justin Woodward, co-founder of the Mix. que el bingo si sale algo de esto, hay que demarcarlo. Estamos muy cerca de hacer algunas líneas, Poca broma. Estamos muy cerca de hacer algunas líneas. Oye, seguro que no está muy fuerte. Lo bajo un poquito. Really kick it off tough. Es que parece que estaba muy fuerte, ¿no? Vale, me pongo así, yo me lo bajo un poco. A lo mejor me lo bajo yo un poco de los auriculares. Me bajo un poquillo los auriculares y así yo puedo hablar tranquilamente y no petaros el oído, ¿sabéis? Gritando yo. Y vosotros lo escucháis bien. Berenjena, así es. Vale, a ver qué es lo que sacan en esta conferencia. Tenemos 4 conferencias hoy, Hoy es día de 4 conferencias, un día duro. O sea, duro en el sentido de que vamos a ver muchas conferencias. Esperemos que salgan cosas buenas, la verdad. Y mañana es el día más top del E3, Mañana y pasado son los días más tops, porque mañana tenemos la de Xbox y Microsoft y Bethesda. Por lo cual, esa es siempre de toda la vida, es la más top con PlayStation y Nintendo del E3. Por lo cual, mañana va a ser una locura. Y pasado mañana tenemos la de Capcom. O sea que los siguientes 2 días se vienen pepinazos de conferencias, chavales. They're gonna be mad, crispy, but not burnt. Before we get started, we have to give a huge shout out to our sponsors, PlayStation, Razer, Astro Gaming, Tencent, our fellow devs and publishers, 11-Bit Acapora, All In Games, Assemble Entertainment, Punks, Freedom, Graffiti. ¿Van a hacer cosas de PlayStation, han dicho? No sé qué he visto, pero he visto por ahí un logo de PlayStation. ¿Sabes si hay cosas triples A y cosas así? Ojalá, Cuidado, me acabo de motivar, me acabo de motivar. Acabo de ver por ahí logos guapos de conferencias de buenas compañías. Me acabo de venir. Be sure to check out the Guerrilla Collective 3 event page on Steam, where you can learn more about the games, buy games that are available now, or add them to your wish list for the games that haven't been released yet. These wish lists really help the devs, so let's do it. Definitely check out the wish lists. Support the devs. They will love it. Shout out to our broadcasting partners for supporting the showcase and the developers on the stream, Twitch, Steam, IGN, of course. Y se le hará son reaccionar a los setups de seguidores. Es que he actualizado el setup y me hace ilusión. A lo mejor algún día puedo hacerlo, la verdad. Hace tiempo que no hago de hecho una cosa de esa. Podría hacerlo. De hecho tengo una categoría en el Discord, creo, del canal, para poder poner el setup. Let's say hello to our Mixed Master Guerrilla Squad partners who are co-streaming today. You all are amazing. Be sure to check out all of the great reactions and commentary from them. Let's get started with the first set of games that go OD this summer, beginning with a hardcore Soul-Seeker simulation, a soul-like action RPG, as well as some up-and-coming games and a few exclusive surprises on the horizon for release. Let's get started. I can't wait. ¿Cómo? From Space, ¿qué es esto? All squads report in. Helos ready for takeoff. Ok. Qué guapo, cómo me gusta el E3, chavales. Cómo me gusta el E3. Hostia, qué guapo, Tiene un rollo guapo esto, Como muy arcade, ¿no? Para jugar multiplayer está guapo, Misión en el espacio. Podría ser. Está guapo, Es como un juego que me recuerda como el Rainbow Six Extraction, ese que era como que había bichos, pero vista desde arriba y con gráficos más así, más pues arcade.
From Space. Es que, ¿cómo le gusta este año con los... cuidado, Sí, este año cómo le gusta el espacio, chat. Otro del espacio. ¿Qué les pasa con el espacio? Chat, este año creo que es el año con diferencia que más juegos de una cosa se han centrado en hacer solamente juegos de una cosa. O sea, este año, no sé por qué, casi todo el mundo ha hecho conferencias de juegos del espacio. O sea, muchos juegos del espacio hay este año, la verdad. El año que viene en el bingo añade el espacio, otakus y furros, true. Debería ser, El año que viene se merece una casilla para espacio y otra casilla para otakus y furros, true. Así es. Simulador de cargar en el espacio, true. Space Simulator. Este juego es el tipo que le gustaría a Ascroft. 100%, es el tipo que diría Ascroft. Bro. O uff. Segurísimo, Este juego le gustaría a Ascroft. Como tiene cartas y esas cosas. Space Cita Simulator, true. Space Tinder Simulator. Ojo de terror, parece. Winner, Best Puzzle. Ojo, un juego de ser... De esquizofrenia un poco, Un juego un poco de esquizofrenia, A ese jugaba yo. Cum Rosa, Truers. Hostia, parece un Isaac esto, ¡Qué guapo! Me ha gustado mucho la animación del bicho ese de la momia, Juego de tengo traumitas, true. Juego de esquizofrenia. Mira el bicho este, qué guapo. Me recuerda con el bicho este al Isaac, el rollo. Ugly, feo. Ugly. El juego se llama feo, literalmente. Bueno, bien. Y roto. Me gusta. Buen logo, Buen título, Ugly y roto. Pues si no te ha quedado claro que es de esquizofrenia de una persona que está rota y en plan tiene inseguridades, ahí lo tienes. Graffiti Games. Y Magli. Otra vez en el espacio. ¿Qué es esto, chat? ¿Qué juego es este, chat? ¿Es un Battle Royale en el espacio? Hostia, tiene unos gráficos esto, cuidado. Boundary, cuidado. Beta this Summer, Gamera Interactive. Te regalan el traje para que te vayas tú y si eso no vuelvas, true. Y se te han desactivado los puntos y para las conferencias los desactivo. Porque como es de ver trailers y cosas así, para la mejor experiencia. Luego cuando no hay conferencia, cuando entre conferencia y conferencia los vuelvo a poner. Y cuando acaban las conferencias también los pongo otra vez. Pero cuando hay conferencia los quito más que nada por eso. ¿Cómo que shooter en el espacio? La verdad que... A la verdad que le follen. Es como me salía, me ha asustado. No, tranquilo. No me han quitado los puntos los de Twitch. Es que los sigo teniendo. Solamente que los he desactivado para las conferencias. No se quitan, tranquilo. De hecho, seguí ganando puntos, De hecho, yo no tengo los puntos activados, pero vosotros seguís ganando puntos por estar en el chat. O sea,
os siguen dando puntos por estar aquí. Simplemente que no se ve ahí abajo, porque lo tengo desactivado para que no podáis verlo y así no podéis darle. Pero seguís ganando puntos y todo el rollo. O sea, tranquilos. No se pierde nada. Looking forward to checking that out, as well as boundaries, shooting folks in space. What? Coming up next, we're going to get serious with some games that may scare you a little, and then transition to some more narrative-driven situations that might make you contemplate life. We got a full roller coaster of emotions coming up. Let's go. Let's go. Leonardo Interactive. Invader Studio. Más espacio. ¿Qué clase de quiero ser Dead Space y Resident Evil es este? ¿Qué clase de yo quiero ser Dead Space y Resident Evil a la vez es este? Vaya copia de Resident Evil, mezclado un poco también con Dead Space, diría yo. Y como no, más espacio, ¿no? Es esto también. Muy Resident Evil esto, muy Resident Evil esto, Es que es muy Resident Evil este juego, el gameplay. Y también aparte me recuerda un poquito también a Dead Space, pero muy Resident Evil sobre todo. La copia está ahí 100%. No puedo con mi vida, todos los juegos parecen al de antes, ¿no? Daimar 1994. Ok. Yo me pregunto una cosa. ¿Llegará un momento en que la gente no tenga ideas y solo sean todos iguales? Qué guapo. Un juego pixelar, gráficos en Play 1. Un juego de bits. Gráficos Play 1, Recuerda esta promesa. Tengo una pregunta. Lo que decía, llegará un punto en el que los creadores, desarrolladores de videojuegos se quedarán sin saber qué poner, rollo, sin saber qué crear. Y todos ya, o sea, llegará un punto en que no haya nada que puedas hacer que sea literalmente original. Porque al fin y al cabo ya hoy día ya todo el mundo se copia de todo el mundo. Que es normal, o sea, llevan habiendo juegos de hacer qué año. Hazme caso que no se quedan sin ideas. Bueno, vamos viéndolo. O sea, muchas veces ya son copias de copias. The Teacher Awaits. ¿Qué es esto, chat? Hostia, esto es como el juego que jugamos hace tiempo. ¿Os acordáis cuando jugamos con Sky y Rutens al juego de... ¡Oh, patos! ¿Os acordáis cuando jugamos hace tiempo al juego aquel que era como estabas en un colegio y había una señora que se... ¿Cómo se llamaba, chat? Me voy a hacer un neighbor también. Había un juego que era muy parecido a este, que era de una profesora, no era como la cocinera del colegio, que te perseguía y te quería como matar para hacer comida contigo. Little Limers, no. Era uno multijugador, así. Mira, patos, ahí está. Pues ahí había un montón de... una sala llena de patos. Me recuerda a un juego, es que no sé cómo se llama, la verdad. Lo voy a buscar, lo tengo en... Espera, ¿esto qué es? Cuidado, Uf, qué buena pinta este, chat. Uf, qué buena pinta este, chat, Terror, me gusta. Me gusta, Sí, pero este juego está bastante bien. Ok.
Parece un juego como muy rollo PT, ¿no? O sea, no PT sino en plan, en el sentido de... Es un juego como que tú vas por el mapa, por el mundo y no puedes tú defenderte. O sea, simplemente tienes que escapar y... ¿sabes? Parece un juego en el que no te puedes defender. Qué buenos gráficos, o sea, qué buena animación de movimiento de la cámara. Y los gráficos también muy bien, en verdad. O sea, todo eso de los grafitis y tal. Y la iluminación está muy bien, O sea, está muy bien este juego, O sea, de momento lo que se está viendo 1987. Es de hacer fotos también con cámara. ¿Será el que sale este mes, chat? ¿Será el juego aquel que dije yo que salía este mes? Que era de fantasmas con cámaras y todo el rollo. Puede ser, Si es este, sale este mes, el que yo digo. Y pintaba muy bien. No sé si es el mismo. Pero si lo es, madre de Dios, cómo se ve. Chains? Maybe I can break them with something. Elevador Simulator. Ok. No uses el baño. Don't use. Pinta bien, Como terror, más terror psicológico, ¿no? Más que nada. Más de esperarte a que... te van preparando el susto. Que tú vayas teniendo todo el rato que vas teniendo con terror, parece. No es el típico que te pega un jumpscare y tal, sino que parece más currado el terror en este juego. The doorbell. I gotta get to the front door. Está muy bien, Me está gustando mucho este. Voy a preparar para apuntarme juegos, que luego se me olvida siempre apuntarme los juegos. Este, cuidado. Como sea el de este mes, buah, me lo pillo de unísima, ¡ay! Me cago en la puta. Madison, vaya susto me he pegado. Sí, es el que yo digo, ese es el que sale este mes. Qué guapo. Es el que sale este mes, chat. El 8 de julio. ¡Bof! Bof, pues lo han relanzado, pero me sirve. Madison. Qué guapo, Me he cagado viendo el tráiler. Me cago increíble. Hostia, ¿y este qué es? Este también está guapo, Así gráficos. Uf, tiene buena pinta, Parece un juego hecho por Dross. Literalmente la cabeza de Dross. Qué guapo, qué guapo, Me la apunto de calle. Yo me la apunto también este. Bof, qué buena pinta este. Gráfico curioso, muy guapo, El arte está increíble. Está muy currado, The fridge is red. ¡Play free demo ya! The fridge is red. Me lo apunto de calle para verlo ahora. Después lo juego. Walter? Chat, juego de terror de golpe, Todo juego de terror de golpe, parece. Está guapo esto, Walter. ¿Quién coño Walter, chat? Ah, este me suena un montón. Este no es el juego aquel que era como futurístico. Esos robos me sonaban un montón. Que dicen que es como una especie de Bioshock. Así raro. Creo que sí, Creo que es uno que salió el año pasado ya. Oh my Es como una god, especie is de this Bioshock. right? Me está saliendo muy buenos juegos esta conferencia. Me está sorprendiendo que flipas, Guerrilla, Me está sorprendiendo mucho. Industria. ¡Sale ya!
¡Madre! Buah, nos vamos a llenar de juegos ahora mismo. Hey guys, it's Carol from 11B Studios. Estoy muy contento con lo que está saliendo ahora mismo, la verdad. Están pegando un subidón que flipas. Los de Guerrilla, no me esperaba para nada que Guerrilla pegase este subidón a las conferencias de L3, O sea, what the fuck. Qué buenos juegos están sacando. South of the Circle. Developed by the State of Play. ¿State of Play qué es? ¿Lo de PlayStation? ¿O es una conferencia, o es una compañía que se llama igual que las conferencias estas de Play? South of Circle. Tiene buena pinta, Es una aventura más visual, más... Pero como que es típica de juego de llorar, Típico juego de llorar este, 11-bit Studios. My memories of past events are often different to other people's memories of that event. And I got looking into the science of it, and es que romántico sus plantillas y sus luces. Yo le va un poco en el estilo del juego, Así rollo... rollo de juego de llorar, Juego del lloro. Mira, pingüinos. We may have completely different memories of an event, and maybe we have a family member who has been telling the same story for 20 years, and it's now very different to the first story they told. We wanted to tell the story about power and the individual, and how these big powers can affect our lives. But the more we worked on this, es un poco Life Simulator, ¿no? Esto. About the individual and the individual choices we make, and we realized the most interesting thing and the most important thing in our lives are all those small emotional decisions we make and the promises. Aquí es cuando se le lía, ¿no? Qué guapa la animación, está muy bien hecho, me gusta mucho. El tema visual, me gusta mucho cómo está hecho. Es como bastante guapo, es en plan original. Muy buena animación, chat. Mira que bien se mueve. O sea, tiene muy buena pinta este, Es un juego emocional para jugar. O sea, es básicamente un juego de llorar, chat. Juego de una historia, rollo, yo que sé, viaje de Chihiro, por así decirlo. But it doesn't mean we forget about our past. For me, as one of the creators, it's hard to believe that it's been almost 8 years since the release of this War of Mine, and we've been pretty busy during that time. So let me introduce Paweł Michowski, who'll tell you more about it. This War of Mine? This War of Mine is hostia, Final Cut. ¿Cuántos cortes habrán hecho de este juego ya, El todo el audio del señor está entre triste y quedarse dormido, Drew. And Final Cut is the ultimate version of the game, released only a month ago on current gen consoles. Este juego está guapo, Para hacer algunas runs, es en plan, eres como, te dan a elegir unas cuantas familias o un grupo de personas, tienes que intentar cuidarlos y hacer que sobrevivan en una guerra, en un edificio. Tienes que tomar decisiones, dejar entrar a la gente, te la pueden liar, es una locura este juego, Es en medio de la guerra. Este juego está muy guapo. A lo mejor algún día lo juego en directo. Lo he jugado muchas veces fuera de streaming, sobre todo cuando me lo compré por primera vez. Le di bastante tiempo. Y después, ya no hace tiempo que no le doy. Podría estar bien probarlo, a darle en directo. Es bastante dinámico el juego, en el sentido de ese, ¿no? Es todo siempre diferente, todo, nunca nada se repite. In the game there is no tutorial, and you may ask why. It's simple, because in war no one would tell you how to survive. Since 2014, este juego está guapo. We've been constantly developing the game, adding new story-driven scenarios. Yo que sé, por ejemplo, había una vez, en una partida, me pasó muy guapo, que me pasó algo muy rollo de Last of Us, Rollo, una vez en una partida de estas, era yo un chaval que al final acabé conociendo a un padre con su hija. El padre se acabó muriendo y acabé yo cuidando de la hija, con el rollo ese de que es como eres el padre de la hija. Acabas como teniendo esa relación padre-hijo, no sé qué. Y pasó algo y quedó muy guapa esa partida, Recuerdo que esa partida me quedó muy guapa, o sea, mi favorita hasta el momento. Era muy guay.
That's all we've got for you today, and I hope you like it. Este juego te genera muy buenas historias, O sea, y lo hace todo random, o sea, no es nada así pensado ni nada. O sea, es como aleatorio. Está muy bien este juego. Lo que han sacado un montón de cuts, o sea, sacaron primero el normal, luego el remake o algo así, el remaster, luego el Director's Version, Cut, y ahora el Final Cut, o este. El Definitive Cut, o como se llame. Thanks for watching. Ya se ha acabado, ¿no? Pues hasta aquí Guerrilla Collective parece ser. Hasta aquí Guerrilla Collective parece ser, ¿no? Oh, mira, no, ¿te estás siguiendo, no? ¿O qué es esto? ¿Estás siguiendo esto qué es? The last worker puts you into the body, the mind, and the seat. Creo que está siguiendo, chat. The last human worker. Creo que aún sigue, sigue. Youngle Fulfillment Center 1, the largest. Porque la siguiente conferencia es Wholesome Direct. The size of the sunken city of Manhattan, and you've been there for 25 years. You've never made a single mistake, which is why you still have your job, and that's why everyone else has lost theirs. It's easy to marvel at the wonders of Youngle, but remember. Wholesome Direct 2022. Bueno, voy a poner Wholesome Direct, ya estará, supongo. Say that again. It's easy to marvel at the wonders of young. Stop. Ah, creo que donde estamos ahora mismo ya sale, ¿no? There's Skew, your only friend in Cobalt, played by Jason Isaacs, who you might know from Harry Potter, Star Trek Discovery, Death of Stalin, Oliver Dari Olofsson, Zelda Williams, David Hewlett, Claire Hope Ashity, and Tommy Earl Jenkins. We've got an incredible cast. This area should be off limits. At Youngle, there are no limits. So you start out doing the day-to-day work of Kurt, por si dispatching acaso, products, you're keeping up with the robots. Obviously, this is not a work simulator. You're soon contacted by a group of activists called Spear. They want you to kind of delve deeper into the facility. They want you to take on. Aunque creo que estamos en la misma página, la verdad. O sea, vamos a ver Wholesome del tirón. You do have to go to these zones where you're not supposed to be, and so you've got to delve deeper, picking up tools and weapons later on to access these areas. So you're always going to have that push and pull between the activists and Kurt's pride. Este juego es raro, ¿no? Es como ser un poco literalmente el ordenador, ¿cómo se llama esto? Mozo de almacén. Mozo de almacén en el futuro simulator. It's a story and world rich with drama and even the occasional moments of horror and a lot of comedy as well. Because it's important for us to build a world that you actually want to inhabit. We wanted to make something that is crafted with love and full of color. We have been working with Nick McMahon, the incredible comics legend and co-creator of Judge Dredd, on designing these characters in the world with him. And I hope you will enjoy el futuro, chat, el futuro, Las futuras modas, Así serán, chat. Cuando nos quedemos sin ideas de qué hacer, de poner de moda, de looks, seremos así, Crazy cool moments. We just cannot wait for you to play it later this year. The Last Worker. O sea, es como que todos son máquinas, ¿no? Es como que todos son máquinas trabajando ya y eres el único humano que trabaja todavía. Remember, the Frigidaire is red. You can't take your eyes off of it. I mean, you don't have to ask me thrice. You know what? Signalis is also looking slick with its old school PlayStation textures and gritty yet smooth, ominous style. Such awesome, like, gritty games. That's true. To loosen things up, you guys don't have to worry about staring at a crimson icebox. We've got some upbeat style arcade titles coming at you. Let's shred right into it. Let's shred it. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, mi madre! Snowboard de animales. Mira un pingüino. Ahí está, ahí veo a Fran. A ver si sale también un pato también. Literalmente el juego del chat, Chat Skateboard Simulator, un pingüino.
Ojito, Mira, mira el pingüino ahí. Me parece raro que no salga ningún pato en esta, No, a los patos que le den aquí en este juego, En este juego se han cansado de patos, ¿Y esto? Cassette Beast. Combine any monsters with fusion. Bueno. ¿Qué? Pokémon, El nuevo Pokémon, Chat, nuevo Pokémon. Pingüino versus animal de un mundo. Pokémon pero con cassettes, true. Está curioso, Está guapo este, Me está gustando. Es casi eso del final. Cassette Beasts. Wishlist now. Pues me lo voy a apuntar, la verdad. Cassette Beasts. La verdad que me ha interesado. La verdad que me ha interesado, poca broma. O sea, se ve como un nuevo Pokémon, un nuevo Digimon o algo de esto, ¿sabes? Está guapo, ¿Qué es esto? Es un juego de ser un lápiz que revienta. Es como un beat'em up de ser un lápiz. Out now. Ojo, pues nada mal. Y este verano llega o sea, sale en PC. Y este verano llega a Nintendo Switch y a Xbox, que imagino que saldrá en el Game Pass de cabeza. O sea, me lo pillaré seguramente. Lo siento, el Game Pass. ¿Esto es un juego a hacer música? Como un juego de puzzles con música, ¿no? Algo así. Es como algo que va con el ritmo. Veo muchos puntos que tienes que como darle. Juego un poco de tema rollo musical, ¿no? Rollo más... Y con el ritmo. Bueno. ¿Qué pasa, Suse? ¿Cómo estamos? Recién entro y te veo viendo algo trambólico. Bueno, ¿yo qué hago? Es L3. Pero está haciendo cosas muy guapas, Jesús. La verdad, hay muy buenas cosas. La verdad. Han salido muy buenos juegos. De momento me he apuntado 4 de lo que llevamos en esta conferencia. Good, because next up, we're going to go back to the future and share some neo-retro games soon to be classics that give you that old school funk, that give you that feeling. We're going to start out with our favorite Heroes in a Half Shell, see what's happening with the Kickstarter Symphony of the Night Indie, South Darling, and much more. This better be good. Oh, it will be. ¡Ay, Dios mío! En las tortugas ninja, Jesús. Jesús, ahora que estás en el chat. Jesús, este juego no lo pasamos, ¿no? Cogemos 4 streamers y nos pasamos este juego, Jesús, imagínate ser 4 pasándonos este juego, las tortugas ninja. ¿Qué te parece? Increíble, Yo lo veo, una serie de 4 streamers siendo cada uno una tortuga ninja. Y nos pasamos la historia. Y encima creo que sale que en el Game Pass gratis, Sale en el Game Pass gratis, ¿Y te acuerdas del código de ayer? ¿Qué código? Mira, mira, mira. Son 4 streamers, cada uno una tortuga ninja. Yo 100% Rafael. La verdad.
Rafael for life. Rafael Besto Tortugo Ninja. La verdad. Rafael Besto Tortugo du Ninja. La verdad. Así que yo sería Rafael 100%, la verdad. Las cosas como son. El de lo que le interesa. A ver, si te está hablando literalmente de sexo, de duro sexo, no voy a estar aquí leyéndolo yo. Imagínate la gente que vea YouTube y me vea aquí decir pito coño, ¿sabes? Bueno. O sea, y no sale, la gente que vea esto en YouTube no va a ver el chat, o sea. Me pido Donatello. Te pega ser Donatello, la verdad. Eres el científico, te pegaría ser Donatello, la verdad. No, que te han preguntado por un cogollo. ¡Ah, coño! Ah, vale. Ah, el logo. Hostia, el emblema Cogollo Man. Qué guapo. Al final has tenido un emote de cogollo. Me gusta, me gusta. Susek sacando sus colores verdaderos, Susek empezando a sacar sus verdaderos colores, Ya pone hasta un emote de un cogollo, bueno. Es más Susek. Este juego me lo voy a fumar que flipas, Y encima del Game Pass, que está free. Va a estar free de Day One. ¿Cómo me lo voy a fumar? ¿Y este cuando salía? Salía ya, Salía este mes, creo, el que viene. The dragon stirs in the void. Ojo. And an empire. Nos hace posible como degenerados. Bueno, cositas. Hostia, ¿este juego que lo he creado yo? ¿Este juego que lo he hecho yo? ¡Qué bien se ve! No acerque la pantalla porque no entiendo una mierda cuando acerca la pantalla, señores. No acerque la pantalla. Déjenmelo de chat. Si me acerca la pantalla de cerca solo veo cubos, cuadrados. No entiendo. ¿Esto que es pixel art? ¿Esto que es Reddit? ¿Esto que es el mural de Reddit? Un juego hecho con pixel art, Literalmente el mural de Reddit. Literalmente el mural de Reddit. El boss final son los franceses. Literalmente el mural de Reddit. El boss final, los franceses. Oh, me interesa. Empieza bien, musiquita. Hostia, este pinta mejor ya. Graficazos. Este pinta guapo. Me recuerda un poco a... Típico, y con la música que escucho, típico juego como rollo Hotline Miami, un poco. Diferente, pero bueno, me entendéis. We are played once. Hostia, juegos clásicos, retro. No me lo creo. Es un juego de simular... Que está jugando a juego típico de la barrita con... El típico juego del móvil de 2002. Y ¿cómo te lo van a vender por 50 o 60 pavos esto, ¿A cuánto pondrán esto de precio, chat? ¿A cuánto pondrán esto de precio? El típico juego gratuito de móvil de los años 20, Este me lo apunto para speedrun. Acabo de ver que hay como un modo versus multijugador. Ahí es porque pone Player 1, Player 2, Player 3 y 4, Se puede competir a ver quién aguanta más. 25, hasta 25 jugadores online. Battle Royale. Esto es como el del Tetris. Esto es como el juego que salió del Tetris. Un Battle Royale de esto. De locos. El juego de móvil Battle Royale. Akanot Eternal Battle. En octubre de 2022. Bueno, pues en octubre de 2022 volvemos al 2001. Hostias, ¿y esto? Hostia, el arte,
muy rollo... Va a ser muy rollo este típico... A lo de Cells, parece. Parece muy de Cells esto. Así de hacer runs y te mueres y siempre son diferentes. Muy rollo de Cells parece esto. Te ayuda a un muñeco de peluche, un uso de peluche. Increíble. Sí, parece eso, muy rollo Death Cell, muy rollo Ori, muy rollo Hollow Knight. De esos estilos, ¿no? Se parece el caballero del Zodíaco, esa armadura. Ah, que la tía se convierte en sirena. Ya no me gusta. La tía se convierte en sirena. Bueno, lo que me faltaba por ver hoy. A ver, pero los que le gusta hacer no hits, este juego es de locos. Para la gente que le guste hacer no hits, este juego es de locos. Yo creo que esto es un tipo de juego para hacer no hits y esas cosas, la verdad. Típico juego para petarlo a no hits, Intentar sacarse ahí el rollo este. Como la serie de H2O, toca el agua y puff, sirenita, truers. Así es. Los más sirenas. Y ese supongo que será el boss final o algo así. O el guardián de la puerta. Se ve interesante en verdad, poca broma. No, se ve bien. 9 Years of Shadows. Ponía que lo resuelve ya en Steam. No sé si ponía que salía ya o cuando salía, no lo he visto. No han dejado mucho tiempo para verlo, la verdad. Time was my childhood right there. Can't wait for the Cowabunga collection. Shout out to Digital Eclipse. Also, Bats is out now, and you can pre-order the physical edition from Limited Run Games. I'm going to pick up all of those games when they are out. Limited Run Games, cuidado, Coming up next are some surprises that fall into our last category, but also add some new flex to the RPG and strategy genre as well. RPG estrategia ahora viene. Bueno, a ver. RPG estrategia. Welcome to WrestleQuest, the world's first la WWE. RPG. Un juego de WWE, míralos. Ante el gigante, Sargento Slaughter. ¿Qué coño? I'm Andy. I'm one of our senior designers. Un juego de la WWE. Bueno, esto me interesa, Yo soy el más fan de la WWE, Macho Man. ¿Cómo coño han sacado este juego de la WWE? Han comprado las licencias. Si un juego un poco paranoia de WWE, me gusta, Los más lucha libres, Los más luchones. Este me gusta, me gusta. Tiene pinta que va a ser muy rollo de los luchadores antiguos. Rollo Hulk Hogan y eso, de esa época. ¿Quién coño es Toy Box Jimmy? ¿Qué coño? Supongo que te podrás crear tus personajes propios, ¿no? Supongo que te podrás crear tu propio personaje y todo el rollo. O sea, qué curioso este juego, la verdad. Como un juego por turno de la WWE, pero un poco fumada, ¿no? Porque están como luchando en un camión que está yendo por un terreno raro, mientras que al mismo tiempo tiene público el camión. O sea, what the fuck. Como un poco si la WWE hubiera existido en el mundo del Mad Max o algo así. I love the fact that they can put their mohawks together to power up. Me parece fortáctil. They fit in ¿Qué coño, each other very nicely. It's important to have that type of symmetry. Speaking of working together, Andy's shown you some of our tag team maneuvers. Bueno, que tiene movimientos tag team y todo, movimientos de compañeros. There's a cast of 12 playable characters in WrestleQuest, and there's different. O sea, no me esperaba para nada que iba a haber aquí un juego de la WWE de este estilo, Jamás me hubiera dicho, hubiera apostado jamás, porque pasaba esto. ¿Qué coño?
if you come in and you just spam the attack button, they'll get bored and that'll drain out and your enemies will get stronger. But if you approach the battle with a little bit more showmanship and creativity, that'll fill up and you start to get bonuses. You know, extra damage, extra loot, better loot, AP regeneration, it's all there. Medio random el juego, en verdad, Juego así muy de por turnos. Es que a mí los juegos por turnos me gustan mucho. O sea, los juegos me molan, pero ya llega un punto que me acabo cansando de estar ahí esperando y todo el rollo. Los juegos por turnos me gustan en cierto modo, pero tampoco me flipan. Solo lo jugaría porque es de la WWE, la verdad. Solo lo jugaría porque es de la WWE. ¿Qué es esto? Ahora no me hagas esto. Con lo bien que iba a la conferencia, Está empezando a bajar un poco el ritmo, Pero supongo que ahora volverán a retomar, porque es lo típico, siempre al final siempre acaban fuertes las conferencias. Estarán haciendo el típico momento ahí entre. Porque al principio eran bombazos, Al principio, todos los juegos de principio, los juegos de terror y todo eso, que hemos pillado. De momento tengo apuntados 1, 2, 3, 4, 5 juegos de esta conferencia buenos, Y algunos que salen ya, salen en breves, y otros que están ya que han salido ya, o que tienen ya demos para probar. Bastante interesante, la verdad, esta conferencia, Me ha sorprendido mucho esta conferencia, la verdad. Me está sorprendiendo. No, ¿eso era un furro? Juego de cartas y por turnos. No me gusta para nada esto, Parece típico juego de móvil este. Típico juego de móvil. Por turnos, cartas. No es para mí este juego, la verdad. No es para mí. If you have 3 of a kind in hand, you can activate the skill tied to 3 of a kind. So here, I'm going to activate Boundless Battle Spirit, which buffs my damage a bunch. And then I'm going to activate it again, and then I'm going to hit a bunch of times with individual strikes. When you win a battle in Zoetti, you don't add more or different cards to your deck. That's always going to stay the same. Instead, you can add new skills, or level up your existing skills, or acquire different skills for slots that you already have filled. Changing out these skills allows you to really customize your build, and you're always going to want no me convence nada este juego. A ver si pasamos al siguiente. Ya, encima del arco tiene orejas de furro. Encima del arco tiene orejas de furro. Si es que de verdad, ¿por qué no puse en el bingo? ¿Por qué no puse en el bingo que salían furros, otakus y juegos del espacio, Eran cartas fáciles, Eran cartas seguras, Juegos del espacio, furros y otakus eran cartas seguras que hubiéramos desmarcado del bingo, la verdad. Eran cartas 100% fijas. ¿Qué pasaban? Hubiera ganado fijo, tío. Hubiera sido un easy win, la verdad. Guau, pues mañana tiene que salir un montón de cosas para que descartemos, Bueno, a lo mejor también salen hoy cosas, pero mañana tiene que salir que es la de Xbox, que es como de las más tops. Y la de pasado mañana también la de Capcom. Son los últimos días de L3 y tienen que salir cosas como GTA V otra vez, gameplay de Avatar, Harry Potter Legacy, algo de Star Wars, el nuevo no FIFA, Kojima, Indiana Jones, Silent Hill, The Witcher, BioShock 4, Starfield, Resident Evil 8, el DLC, sale Silson, Crash Bandicoot y Resident Evil Reverse. Para que tengamos, podemos demarcar cosas del bingo. O sea, las cosas que quedan son complicadas porque son cosas de triples A's y juegos grandes, la verdad. Entonces yo creo que estas cosas van a salir más mañana. En la de Xbox 100% alguna vamos a desmarcar, yo diría. Y la de Capcom podemos descargar tal vez la de Resident Evil o cosas así. ¡Yeah! Qué guapo, ha cambiado literalmente el gameplay. Ah, no, son como... Vale, están enseñando juegos diferentes, ¿no? Ah, no, es el mismo. Pensaba que eran dos juegos diferentes. ¿Y esto qué es ahora? Me gustan los gráficos. Retro Inspired RPG. Un juego retro RPG. Muy Stardew Valley esto. Muy Stardew Valley, muy Pokémon esto,
Muy Stardew Valley, Pokémon, Final Fantasy. De los antiguos, claro. Está guapo, Pokémon. Esto está guapo. Es lo que digo, muy eso, muy Pokémon, muy Final Fantasy, muy Stardew Valley. Estos juegos molan. Les ponen cariño a estos juegos. Y estos juegos suelen tener estos juegos también una buena banda sonora, Estos juegos suelen tener también una buena banda sonora también, siempre. Alterium Shift. Ok. Nueva PC Demo. Ah, vale, nueva PC Demo en una conferencia de Q3 2022. Que no sé qué es, pero... Exclusive. Cuidado, Tocho, juego tocho, exclusive, cuidado. Ventory. You know, kid, the world isn't all sunshine and rainbows. If you want to be a hero here, just being good is enough. Because this world is ruled by greed. Dale a Jesús. Que vaya bien con el mariete. Y muchos Yahoo para ti. Y mucha cum también, hombre. Cuidado con los cogollos, Jesús. And blow up. And loot. Bueno, para haber dedicado un momento de que pusiera exclusivo, como que iba a ser un juego muy top, tampoco te creas, Sin más, bastante sin más. Normalito. No me ha emocionado. Hello everyone, I am Nana Moon, and this is Keylocker turn-based cyberpunk action. Cyberpunk action, ojo. Keylocker is a turn-based tactical rhythm RPG taking rollo cyberpunk. Hola, qué guapo. Where you play as the illegal singer Bobo, her twin brother and hacker Dealer, and the jukebot drummer Rocket. We pick up with Dealer and Rocket searching for Bobo, who has been taken by the satellites, the ultimate authorities of Saturn. They have entered the droid factory, the domain of one of Saturn's satellites, the Telesto, but the way forward is le han puesto a la chica subtítulos abajo, rollo señora, no se te entiende cuando hablas, te ponemos subtítulos debajo, porque si no, no se enterará nadie de lo que estás diciendo. Plan your actions carefully, as each attack comes with its own field of damage. Timing your attack is crucial for survival, as every perfect hit brings you closer to victory and every miss closer to death. Some attacks will cause passive effects to appear on the grids. By using the plug modifier, the fabricant has spawned an electrical field on one of the tiles, recharging his EP every turn. Unfortunately, his life points are too low to take advantage of this strategic position. ¿Qué es esto, en verdad? Está curioso, Es medio raro, pero está guay. Al ser rollo Cyberpunk, me mola. Hay mucho juego por turno por eso en esta conferencia ahora, O sea, al principio hemos tenido mucho juego de terror, así bueno, algunos juegos bastante interesantes, pero ahora están tirando como una baza de bastante juego por turno, Están tirando ahora como un buen rato juego por turno. Como han puesto ahí, sección juego por turno, pum, hay que cumplir. Estamos viendo todo de una sección. Que antes también tenemos de terror también todo seguido. O sea, van como por secciones, parece ser, en esta conferencia. Yo lo prefiero, la verdad, que no lo pongan todo junto. Prefiero que sea como salteado, porque si hay un estilo de juego que no te gusta, se te lía ahí un poco el rollo mierda.
Talent to increase your stats, let you add unique modifiers to attacks, add passive abilities, or unlock new gear for use. Progressing far enough down the skill tree will even let you cross your skill tree with another class, creating hybrid classes. More on that in the future. Bueno. If you want to see more of Keylocker, te lo ponen en Steam para que lo pillen, ¿no? And make sure to wishlist and follow. Qué listos, mira, hay una demo. Han puesto una demo. Download Keylocker Tour, no sé qué, demo. Más por turnos, no. ¡Ay, mi madre! Más juegos por turnos, no, por favor. Con lo bien que iba la conferencia al principio, ¿Cómo ha bajado? La bajona, la bajona. Tengo hype de ver la de Wholesome Direct también, Ahora me está dando hype de ver la de Wholesome Direct, porque ahí sí que hacen juegos muy diferentes. En la de Wholesome Direct siempre suelen poner juegos como rollo indies, en plan rollo cookies, rollo cute, rollo de llorar, juegos de llorar. Y suelen poner bastante juegos, bastante como diferentes, ¿no? Como muy originales. La verdad. Tengo ganas de ver esa conferencia, que es la siguiente. Brings me right back to playing Royal Rumble with my brother on the Genesis. I feel you. It also brings me back to some trauma. Trauma? Trauma, yeah. You know, my brother recorded over all of my high school cheerleading VHS tapes with episodes of Monday Night Raw. That is so ridiculous. It did, and it Royal, están hablando de la WWE, hemos narrado Royal Rumble. ¿Va a ser otro juego de WWE o estamos hablando del de antes? I feel like I should really let all of this go. You definitely should make that happen. You know what, Joey? I love you and I forgive you. Now I can move on with my life. Great breakthrough, Candice. And now that that's all over, we can move on with our lives and the rest of the show. Candy, how can we support these devs and their games? Creo que se acaba ya esta conferencia, So everybody, be sure to check out Creo que esta conferencia acaba ya. Y vamos a la siguiente ya, en breves. Tiene pinta. A ver, ¿cómo estaba el horario, chat? A las 6:30 Wholesome Direct. Here's the QR code. Take a picture of it for some of your favorite awesome Guerrilla Collective games from the developers and publishers representing the GC. ¿Cómo están los horarios? Free keys. You love them. You see the QR code. Take it. First come, first serve. Boom. Up next on GC3, it is time for some action. We're going to share some indie titles that represent tough in the action adventure department. So let's go. Vale, siguen. Hello everyone. I'm Giacomo Masi, narrative director at Sígueme Games, and I'm here to present to you our latest work, Batora: Lost Haven, which will launch this fall. Batora is a narrative action RPG where Avril, our protagonist, me recuerda al juego ese que utilizaron para la Play 5 para hacerlo de, bueno, no, lo de la Play 5 no, lo del Unreal Engine. And what she loves, making me recuerda a eso que utilizaron para hacer la demo del Unreal Engine del personaje, o sea, como la caracterización. Avril journey will take her to 4 different worlds, each representing los sitios me recuerdan a juegos típicos de la Play 2. The one we are seeing right now is o sea, los escenarios me recuerdan, yo que sé, un Light Cooper o cosas así random. 5 completely different areas that will feature a scorching desert, this eerie mountain, a mystical river. Me recuerda al Dauntless. ¿Qué juego es ese? Me suena, We've had a lot of fun creating intriguing characters with their own cultures. Ay, mi madre. Vista desde arriba. Colorful and vibrant environments that you get to explore in details thanks to an in-game. Aquí ha bajado un poco ya. All the planets that Avril will visit during the game are actually inspired by real places. Vista desde arriba. For example, que hay juegos que vistas desde arriba están bien, Hay juegos que la vista desde arriba están bien. Puede ser que esté bien, pero es que hemos visto tantos juegos desde arriba este E3. Yo prefiero ver otros juegos, la verdad, que no sean juegos vistas desde arriba y esas cosas. La verdad. Speaking of fighting, Batora features 2 different combat styles that revolves around the main concept of the game, dualism. In her physical form, Avril will be able to use a sword to fight in melee, while in her mental form she'll be able to project enemies. Switching between them constantly during fight allows the player to adapt to every situation and change his strategy in a split second.
Tiene lo del daño también arriba de los bichos cuando les pegas. Se le ve el daño que le haces también al bicho. Muy RPG. The nature switch mechanic is also used to solve many puzzles. For example, this one is a memory game that requires the player to listen to a sequence of notes and reproduce them with the help of everyone's physical and mental powers. The narrative side of Batora is also al diablo desde arriba. And players will be able to shape their own path thanks to the karma system. During an adventure, everyone will have to make many difficult decisions, and each of them will have o sea, no se acaba de ver mal, pero no es un juego que yo creo que jugase, la verdad. O sea, es un juego que a lo mejor le probaría, pero no creo que sea un juego rollo de yo jugarlo. La verdad, o sea, no se ve mal, pero típico juego que acaba pasando desapercibido y nunca me acabo enterando. No me gusta. Sí, es el típico juego que a mí como digo, bueno, a lo mejor había que darle una probadita, pero luego se me acaba olvidando este juego totalmente y lo dejo en el olvido. Muy espacial, Stormine Games. Team 17. A ver. Ojo. As Hilda delves deeper into the quest for her lost father, she'll encounter many dangers and challenges in the city of Aphes. Let us introduce you to one of the main adversaries that Hilda will have to confront, Eulalia, the Prey. Me recuerda una especie de... Famous for her beautiful voice, Eulalia Sailor used of to the be the most Wild, medio raro. recognized singer during Aphes' glorious golden age. But, like so many others, Eulalia would fall victim to the curse that spread across the city 1,000 years ago. Como en plan, toma, hazme un juego que se parezca a Breath of the Wild un poco, pero no que no se note tampoco mucho. No copia la faena, pero que cuida que no se note. No, un poquito también en el gameplay parecía un poco, becoming a symbol by using her reputation and voice to lure more people to join the cult. The encounter starts with Eulalia flying around the top of the seats while sending attacks like voice shock blasts. Es muy Breath of the Wild, la verdad. Es muy Breath of the Wild, la verdad. Occasionally, she'll descend to the muy ground Zelda to esto, fight Hilda herself, with even more dangerous claw and wing strikes. Lo que claro, obviamente lo hace mejor Breath of the Wild. Fights, Eulalia would fly to the sky and use her voice and feather blades to attack Hilda again. And this time, she even calls upon several harpy minions to assist. Es lo que decía antes, que va a llegar un punto en el ya estamos en ese punto, yo creo, que cómo haces algo original en cuanto a jugabilidad, gameplay, estética y cosas que no se parezca a nada. Es muy complicado hoy día. ¿Cómo haces algo que no se parezca a nada? Es complicado, hoy día. Todo realmente se parece a todo. Siempre las decisiones se parece a este juego, porque seguramente se habrán inspirado en un juego para hacerlo. In the end, only the strongest will survive. Pasa que ahí puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal. Puedes coger algo que se parece a algo y hacerlo bien, o puedes coger algo que se parece a algo y hacerlo y liarla y hacerlo mal. Assemble Entertainment Presents. Vale, parece que estamos volviendo a remontar otra vez juegos, ¿vale? Ya hemos salido del apartado de juegos por turnos. Y estamos ahora viendo otras cositas, la verdad, me gusta. Que puedes cambiar la época del año o algo así. Increíble, ¿no? Típica mecánica que no me gusta. Típica mecánica que me acaba aburriendo. Eso de cambiar de temporada, desde el tiempo y todo el rollo. Hay muchos juegos que han utilizado eso y no me gusta, de verdad. No soy muy fan.
de ahora tienes que hacer frío para que esto se haga así. Ahora tienes que poner calor para que se derrita esto. No me suele gustar mucho esa mecánica, la verdad. Shell. No va muy conmigo, la verdad. Verano 2022. O sea, sale ya. En breves. O sea, me hace gracia que pone Harry Potter esto ahora. Bueno, espérate. ¿Qué es esto? Si parece... Vaya, esto es literalmente Harry Potter licencia blanca, ¿eh? Harry Potter licencia blanca, ¿eh? Marca blanca, ¿eh? ¿Cómo hacer un juego de Harry Potter sin que sea Harry Potter? Es un castillo, seguramente sea un colegio porque la gente va de uniforme, con varitas y magia. Es literalmente Harry Potter. Literalmente Hogwarts. Mira, es un castillo y la gente va de uniforme. Literalmente estás en Hogwarts. Spells and secrets. ¿Cómo hacer un juego de Harry Potter sin que se llame Harry Potter? Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene la rana culo? ¿Por qué la rana tiene culo? Ah, es un juego multijugador, ¿no? Es un juego que tienes que manejar al pez y al gato a la vez. O a la vez, o es en multijugador, cooperativo. Sí, es cooperativo. Uno es el pez y otro es un gato. Hostia, esto está interesante, ¿eh? Pedazo culo guarra, true, ¿eh? Vaya culo llevaba la rana, ¿eh? Vaya manera de ponerse sassy tontamente, ¿eh? Vaya manera de antojar tontamente, ¿eh? Poniéndole culo a la rana. De gratis, encima. Tío, pues ese está guapo, en verdad, poca broma. Para jugarlo con alguien. Uno es el pez y otro es la rana. Ahí, la rana. Uno es el pez y otro es el gato. Estaba interesante, la verdad. Para jugarlo así cooperativo. Me ha gustado, me ha llamado la atención, ¿eh? Ese de verdad me ha llamado la atención. Me ha parecido curioso. O sea, original. Sí, de hecho, no sé por qué me he imaginado jugando este juego con Jesús, ya que el gato era morado como mi canal y el pez era naranja, como más o menos que Jesús, que es amarillo, naranja. Can you save Sígueme Island? Embark on an enchanting adventure. Explore a land of secrets. Free and befriend all kinds of animals. And use their talents to make new discoveries. Battle enemies. Que Sígueme Island se salve ella solita, true. Oye, parece que están hechos con plastilina estos juegos, estos personajes, ¿no? Me gusta, ¿eh? Ese arte me gusta. Me recuerda a cosas de cuando yo era pequeño. Me recuerda al arte de que parezcan que son de plastilina. Porque me recuerda a típicas películas que veías de pequeño, rollo... ¿Cómo era esa película, chat? Que eran como gallinas, que tenían que escapar de un granjero y un perro, que eran de plastilina. Y también había otro que era lo de... También la de Chicken Run, eso. Me recuerda a la peli de Chicken Run. Lo de está hecho con plastilina. O también a la de La novia cadáver también. Es una de mis pelis favoritas. ¿Sabéis que yo siempre he intentado recordar cómo se llama esa peli y nunca nadie sabía decírmelo? A ver, ¿cómo? ¿Era Chicken Run de verdad? Chicken Run. ¡Hala, qué guapo, sí!
Llevo años intentando recordar cómo se llama esta peli. Chicken Run. Qué guapo. Qué recuerdos. Qué guapo. Qué recuerdos. ¿No tiene este juego? ¿Por qué abraza la maceta? Y sale corazones a la maceta. Es un juego de dar abrazos. Time on Frog Island. Mira, otro abrazo. Y la rata le salen abrazos, corazones. Es un juego de dar abrazos, Wow. Frog Gun. ¿Por qué se llaman todos los juegos ahora de golpe Frog? Porque ahora estamos en la sección de ranas, juegos de ranas. Un juego se llama, no sé qué, Frog Island y ahora Frog Gun. Bueno, estamos, sin lugar a dudas, estamos en la sección de juegos de ranas. Sin lugar a dudas, hemos pasado a una sección de juegos de ranas. Ojalá un juego del Pepo, Ojalá, hablando de juegos de ranas, ojalá un juego del Pepo, Sería increíble. Yo creo que se lo merece. Yo creo que se lo merece, la verdad. Yo creo que el Pepo se merece un juego, la verdad. Es tan famoso. Ojalá alguien no irónicamente lo hiciera. With it, you can reach over long gaps or even activate a lever from afar. Podría ser un juego millonario, Podría ser una idea millonaria, un juego del Pepo. Poca broma. Con lo famoso que es, podría ser fácilmente una idea millonaria. Hacer un juego de Pepo. Sí, este juego es un poco raro. El típico juego de que jugarías en Play 1 o Play 2 comienzos. Cuando eres pequeño, el típico juego que te viene en un demo, una demo que tienes ahí en el típico, que daban en una revista, que te daban un montón de demos para probar y todo el rollo. Típico juego, No me convence, la verdad, muy plataforma pero aburrida, yo creo Plataformeo aburrido, creo yo, Hablando de plataformeo, ¿cómo me molaría jugar al nuevo Crash Bandicoot último que salió, Que lo tengo pendiente, el Crash Bandicoot 4. ¿Cómo lo tengo pendiente y cómo me lo quiero reventar, en verdad, Look around for hidden treasure and alternate paths because every level is full of surprises and optional objectives. Revienta loco al loquita, así sí me molaría un puñado. La verdad, Crash Bandicoot 4 lo tengo muy pendiente. From lush jungles to stinky swamps, snowy mountaintops and lava-filled shrines, the varied ruins ensure you'll need to be prepared for anything. But above all else, be prepared for lots of fun in Frogan. I am loving all of the Frog games hopping around. I'm loving all the Frog games. Es que, de verdad. Es que lo hacen a propósito. Esta gente lo hace a propósito, lo de los Frog games. Es que ya lo he dicho. Digo, estamos en el momento Frog games. Okay, kids, it's GC3 key time. Here is the QR code. Take a snapshot of it for some awesome games from developers and publishers representing the GC Guerrilla Collective. ¿Quién usa Snapchat? Limited time, there's a limited keys. We're going to be popping these up. Okay. A día de hoy that's enough. Okay. Snapchat, de verdad. Y'all got your keys. Boom. Up next, we're going to put on our creative caps and get back into strategy, show off some games that are focused on world building, narrative construction, and tending to your magnificent gardens. Let's hop right in and go. Well, let's go. Tragically, the human civilization has ended. Ojo. But who said that the post-apocalypse has got to be all dire? In I Am Future, you find yourself on the roof in a sunken and overgrown city once called Cosmopolis, ¿Qué es esto, por favor? where nature reigns now. Gather food to cook various delicious dishes. Build yourself a base that would work seamlessly.
disassemble the old house appliances to create new stuff out of old parts. Explore Cosmopolis to find useful resources and new friends? I did not expect to see a talking fridge there. Oh well. Get away and start your life fresh in I Am Future. Coming to Steam in 2022. Wishlist now. Welcome to Flat-Eye, a premier fuel station and technological hub. A ver. As the manager of Flat-Eye, we're entrusting you to provide unparalleled customer service. Let's explore the various modules you'll be tasked with to outfit your station. You'll be able to unlock the new technologies through the profits you earn with excellent customer service, so be attentive. At the start, your module list will be limited, but each new unit placed opens up new menus of possibilities. Take this toilet module you've installed. Thanks to your diligent work stocking shelves and promptly dealing with customer purchases, you now have enough to upgrade it to a smart toilet. We can tell so much by analyzing whatever's going down the drain. With this data, we can now safely open a doctor parecía más interesante cuando ha empezado que ahora. Vale, aprovecho este juego que no me interesa. Pararé un momento a mear, voy un segundo a mear y vengo. Ahora vengo, meo y vengo. Si sale algo interesante ahora después de esto y me lo pierdo, avisarme. Flat-Eye, making decisions for the benefit of everyone. Llego justo para la World Premiere. ¿Qué es esto? Vaya World Premiere de mierda. ¿Qué es esto? Como sea el juego eso, yo me cago en todo, ¿Ha salido algo interesante en lo que he estado en el baño? No salió nada. ¿Qué es esto? Ni que estuviera jugando al LOL el señor. ¿Honey? Está sufriendo. Witch Strandix. La verdad que mal manera de vender el juego, En plan, el chaval ahí sufriendo en su cuarto mientras que su madre le habla y él no puede porque está ahí súper viciado ahí en el juego. La verdad que mal manera de venderlo, Desde luego el niño estaba sufriendo jugando al juego. Mal manera de venderlo. ¿Y esto qué es?
Oh, es multijugador, Es como un Stardew Valley, ¿verdad? O sea, es rollo Stardew Valley este, cuidado. Poca broma. Monster Outbreak, ¿por qué se ve el trailer? O sea, como el póster del juego en mala calidad. Se veía como en mala calidad el póster del juego, bueno. I know. I think, you know what, Justin? No more real plants. From now on, I'm sticking to Animal Crossing and Garden Inn. Now, for our final segment, we're going to touch your imagination with games that tickle your soul and jiggle your mind. Let's hop into some games that bring a sense of awe, wonder, and give you all the feels. Jiggle your mind, though? Jiggle your mind. Well, let's get to jiggling. A ver, exclusivo. A ver qué clase de exclusivo es esto. Por favor que sea bueno. ¡No! Si este lo vimos ayer ya. Este es el de ayer ya. El tío que parecía que es un calvo así que parece como el de Avatar. De Ang. Este juego lo vimos ayer ya. No sé en qué conferencia fue, pero lo vimos ya. Vimos un gameplay, no, un trailer también. Parece que es diferente este, explica un poco la historia, pero... Exclusivo poco, O sea, eso de que es exclusivo se la han sacado literalmente de la verga. Porque salió ayer ya. Greetings all you Martians out there. It's time for another round of Radio Nostalgia from Mars. Bueno, le pueden añadir un rollo ahora que me puede interesar más. Porque me medio interesaba el juego. No me acaba de matar, pero me medio interesa un poco, ¿verdad? Me recuerda un poco estilo de eso, ¿no? Limbo y tal. Así como en 2D, aventura de avanzar y todo el rollo. Y te va contando una historia. Me recuerda un poco ese rollo, la verdad que no, en verdad me interesa un poquito, la verdad. Está bien el juego, poca broma. Me está gustando ahora más que antes. O sea, me ha gustado más este trailer que el de ayer. De Q. Play the demo Steam Now. Pues me lo voy a apuntar en verdad, De Q. Poca broma. ¿Y esto qué es? Muy Hollow Knight y estas cosas, ¿no? También. Muy rollo Hollow Knight. Estos juegos son 100% solo para hacer no hits, en verdad, Son juegos de hacer no hits. Ya estamos a punto de acabar esta conferencia, y tienen que ir a la de Wholesome Direct ya. Está a punto de acabar esta, porque empieza a las 6:30 la de Wholesome Direct. Mira, ¿qué miro? The Legend of Olins. Hey Slugcats, I'm Buddy, the community manager for Akupara Games, and today I'd like to introduce you to the 5 new playable Slugcats coming in Rain World Downpour, our new expansion for Rain World coming soon. If you haven't heard about the Downpour expansion for Rain World, it's bringing a whole host of new changes, characters, enemies, areas, and more to the Rain World experience. ¿Quién eres tú? But the thing I es una especie de Battle Royale. are those 5 como un combate de enfrentarse entre ellos. They are the Rivulet, the Spearmaster, the Saint, the Gourmand, and the Artificer. Up first, let's talk about the Rivulet. This blue little guy has a ton of advantages to living in the environment of Rain World. It runs faster, jumps higher, and can breathe underwater, which means it can zip across the map between rainstorms. That's the good news. The bad news is, 1, all that running and swimming burns a ton of calories. 2, Rivulet's hibernation cycles are shorter than any other Slugcat. And 3, it doesn't carry much food over from day to day. Play the Rivulet if you want to be agile, but don't mind stocking up between storms.
If you're looking for a little more aggression, though, maybe the No me acaba de disgustar este juego, me gusta, tiene su rollo. Spawns spears, which is a tongue twister that I nailed on the first try. This is my first take, definitely not my fifth one. Out of its tail, which means that anytime you can start stabbing spiders, scavengers, or squidcada. Me gusta la física del personaje. Drains one food Y de for las every cosas. spear it lands on a target, which means it isn't all La that movilidad. interested in the dangle fruits and slime mold that other slug cats will need to sustain themselves. If you want to survive as Spearmaster, you better be out for blood. Play the Spearmaster if you want to be the predator, hunting down prey and aggressively thriving between rainstorms. But maybe you want the opposite of that aggressive playstyle. Well, the Saint much prefers to avoid confrontations at all costs, which even includes using its long tongue to grapple through areas of the world. If the rivulet is nimble in water, the Saint is acrobatic in the air, and you need to use that aerial finesse to stay high above the danger. The Saint won't even touch a spear, which can leave it a little bit exposed to being hunted down. Depende de lo que dure. Si dura mucho me cansaría, creo yo. Si este juego es muy largo, me cansaría. Estaría guapo que fuera un juego que dure 3 horitas. Okay, there's so much more I want to talk about, but Que en 3-4 horitas se lo tengas ventilado ya, te lo hayas pasado. Si es un juego muy largo, a lo mejor me cansaría. Pero un juego para pasártelo en 3-4 horitas, estaría muy bien. Honestly, I'm just saying that to be nice. He's pretty messed up looking. You can go watch an extended cut of this video featuring them right now on YouTube or the Rainworld Steam page. Otherwise, I hope you have a great time at the Guerrilla Collective. Cheers. ¡Ah! Un juego de ser una pelota. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego es este? No es una pelota, es como un disco, ¿no? Es que eres como un disco, un frisbee. Literalmente eres el escudo de Capitán América, ¿eh? Literalmente simulador de ser el escudo de Capitán América, ¿eh? Vamos a vivir lo que vive él y no lo cuenta. Lo que sufre a escondidas. ¿Qué clase de juego es este? O sea, ¿cuál es el significado de este juego? Es como un disco que vas avanzando por un mundo como abierto, raro, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué profundidad tiene? Exo One. Increíble. Increíble. Ok. Gran juego, la verdad. GOTY. Juego de hacer fotografías en Japón. De hecho, juego de hacer fotografías en Japón. Ojito, máquinas, sí. Es un juego de fotografía en Japón, en verdad. No, es un poco simulador de fotógrafo en Japón. Te enseñan a hablar japonés. Es para aprender japonés, sí. Es un juego de aprender japonés. A ver, está bien. O sea, mejor que ir a clase de japonés, jugar a un juego donde aprendes japonés. Prefiero esto que ir a clase de japonés, la verdad. Está interesante, la verdad. Así como concepto de que quiera aprender algunas palabras japonesas y todo el rollo. Y encima, pues hacer un poco de fotografía y tal, pues está guay, ¿no? Le da el rollito. Mejor que ir a clase de japonés, como digo. Si solo quieres aprender un poco y no quieres aprender ahí literalmente a hacer literalmente un Yakuza Simulator. Akupara, All In Games, Assemble Entertainment, Aurora Punks, Freedom, Graffiti, Gravity Games Arise, HeroCraft, Modern Wolf, Raw Fury, Tiny Build, and Wired Productions. Also, we cannot forget
our broadcasting partners, Twitch, GameSpot, Valve, and IGN for their support. Much gratitude. Se acaba ya esta, Final reminder to be sure to check out porque empieza ya la de Wholesome Direct. Definitely check out those games, wishlist the games, and support them on every platform. Huge shout out and thanks to Wilmer Sound. We are here in Berkeley, California, in the awesome studio, and the scrappy, illustrious mix team as well. Vale, se acaba ya la de Guerrilla. Be sure to tune in on Y nos Monday pasamos a Wholesome Direct. Juegos de juegos cute se vienen ahora. Juegos kawaiis. Also, you can follow the Guerrilla Collective on Twitter at Guerrilla Collect and everywhere else at Guerrilla Collective, as well as the Mix at Indie Exchange on Twitter and at Media Indie Exchange everywhere else. Once again, I am your host, Justin Woodward from The Mix, with my lovely co-host, Candace McKinney. Thank you again, Justin. Today was so amazing. I really appreciate you having me here. I just always have so much fun. Sí, ahora viene una conferencia que es puramente de juegos, Wholesome Direct de juegos cute, kawaii, rollo. Me gusta porque son juegos como muy originales. De hecho hay juegos muy guapos de ese. El Unpackage, Unpacking o Unpackage o algo así. A huge congratulations to all of the developers mira and to esto. the Guerrilla Collective team. Creo que esta gente ya empieza a ser de Wholesome Direct. Jumpstart today's festivities. My name is Jenny Wyndham. I'm with the Wholesome Games organizing team, and I'm excited to let you know. Empezamos Wholesome Direct. De hecho, mira el cambio. Mira esto. ¿Qué es esto, señora? This year's Wholesome Direct Showcase, an event highlighting titles that are uplifting, cozy, and compassionate. So grab a snack. Go take a quick stretch break. Se viene la conferencia kawaii, la conferencia cute. To show you, and they're coming right up. Ole. Pues nada, la siguiente conferencia empieza en 30 segundos.